Bueno, bienvenidos a la clase de modelos no lineales de tendencia. Vamos a tratar de analizar algunas diferencias que tiene este tipo de modelos con respecto al lineal que hemos trabajado en la anterior sesión. Vayamos a empezar. Acá tenemos un determinado problema. Dice que la presión de la atmósfera decrece, obviamente, con respecto a la altitud. La tabla adjunta muestra los valores de la presión, que está en kilogramos, acá sobre metros al cuadrado, tiene que ser, a varias alturas h, que está en kilómetros. Para ajustar los datos se propone los siguientes. Acá vamos a tratar de ver. Ya tenemos entonces esos datos y en función a ellos tenemos que hacer la propuesta de ajuste. Indica que la propuesta de ajuste vamos a hacerlos empleando uno de estos modelos, ¿no? Hoy vamos a tratar de ver el modelo lineal y la siguiente sesión el modelo no lineal y ahí tendríamos que ver la diferencia. Entonces tenemos dos modelos, ¿no? Uno es el modelo dado por el numeral 1, acá lo vamos a resaltar. Sería este el que vamos a ver hoy y esta sería la siguiente clase, ¿no? Sigamos. Ya, entonces, como primer paso, siempre tenemos que graficar los datos que se nos muestra, los datos históricos. Entonces, tendríamos la gráfica que identifique al espacio bidimensional. Podemos ir graficando por acá. Y luego tendríamos el eje correspondiente a la variable independiente. Entonces, antes de graficar tenemos que tener mucho cuidado de dónde o quién va a determinar el valor de dependencia e independencia. Nos hablan de la presión y la altura. ¿Quién será la variable independiente y quién va a ser la variable dependiente? Es lo primero que tenemos que ponernos a analizar. Ya, ¿qué es P para ustedes? ¿Qué tipo de variable es la presión? Ya saqué un simple análisis. Ustedes ven que la presión depende mucho de las alturas, ¿no? Pues la presión va a ser la variable en ese tipo de problema, la variable, acá hay un evento bien diferente, vamos a corregir. Se nos cae el cielo, para que no se corte la señal. Por favor, miremos eso. Esta es la altura, ¿sí? Y este es el reglón de la presión. Y un errorcito. Ya, entonces con este evento ya podríamos graficar, vean la altura, está dada en un punto tal que tendríamos acá. Voy a colocar un valorcito que no está bien. Acá era 0.2. Nos podemos ir graficando y se observa que la altura, en este caso, va a ser la variable independiente y la presión, ¿no? Va a depender en función de esa altura. Es la presión que está en esas unidades.
y acá es la altura. Entonces podemos ir graficando los datos como lo hemos hecho la anterior vez. Vamos a marcarlo y tener la siguiente. Podemos ir dividiendo, ¿no? A ver, veamos. Las alturas son... van acá. A ver, vamos a ver. Podríamos dividirlo de la siguiente forma. Ya tendríamos acá 5. Acá voy a ubicar a 10. Acá 15 kilómetros. Acá 20. Acá 25. Y ahora la altura más, la presión más elevada es 1. Vamos a tratar de ver cómo realmente llegamos a 1. Vayamos diseñando, a ver acá. A ver si el espacio nos va a permitir. Tendríamos propuesta. Y esta la bajaríamos un poco para que se vea bien nuestra gráfica. Ya ver, la altura es 1, entonces vamos a suponer que a ver, este es el valor, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Podemos hacerlo tal vez de 1,5. Y estaríamos por aquí. Ya entonces con ese evento ya podemos graficar nuestros puntos y designamos de forma correcta. Entonces acá estaría el valor de 1. En alguna parte estaría el valor de 0.5. Por acá debe estar el valor de 0.25. Veamos. Ya, entonces estaríamos esos valores de 0.6, 0.7 sería este. Entonces vamos designando, ¿no?, una escala razonable en nuestros valores. 4, 0.3, 0.2, 0.1. Ya, entonces podemos ir viendo las escalas en ese sentido para que no haya mayor confusión. Vayan ubicando, por favor, sus eventos. Yo voy a ir ubicando también con mucho cuidado. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Entonces, ahora llevemos los puntitos. Indica que cuando es de 0.8 kilómetros, ¿no? 0.8, casi 1. Por acá, la altura es de 1. Entonces, por acá vemos, ¿no? Cuando es 5, es 0.5, estaríamos por acá. Cuando es 10, es 0.25, estaríamos por acá. Si es 15, es 0.12, 10, 11, 12 por acá.
Si es 20, 0.06, más pequeño que 1. Ya, por acá. Y si es 0. Perdón, si es 25 es 0.03. Entonces vean el comportamiento que sufre en este contexto. Si empezamos a unir nuestra grafiquita con algunos puntos, más o menos va a dar un comportamiento de esta naturaleza, ¿no? Y estarían por ahí los puntitos. Vean. Se observa es un comportamiento casi como una función hiperbólica, ¿no? Que va de bajada. Pues hay que tratar de ver si esos puntos se ajustan a nuestros datos. Ya, entonces vamos a suponer que ya sabemos que es una de ellas y vamos a tratar de ver el inciso A. El inciso A nos dice que ajustemos, ¿no? Hay que ajustar a este tipo de regla. Acá tendríamos que la presión, ¿no? Tiene que ser igual a A veces más B por H. Entonces acá vamos a estimar el gorro, ¿no? Tenemos que estimar ese pronóstico B gorro y acá van a estar los parámetros A gorro y B gorro estimados, ¿no? Ya, entonces vamos a ver cómo se compone esta función lineal. Donde tenemos que primero hallar A, ¿no? Ustedes saben que A tiene esta estructura, ¿no? Acá. A es igual. En realidad el que más cuesta es el valor de B, ¿no? Vamos a entrar con B y luego se determina el valor de B. Ya B va a ser igual. Vamos a recordar la fórmula para el cálculo de B. Empezamos ahí. Estamos conscientes de esta naturaleza dentro de esta estructura. Recordemos que B no era nada más que la sumatoria, si el comportamiento era lineal, era la sumatoria para acá. En este caso va a ser de la variable independiente HI por la variable dependiente menos, acá teníamos la sumatoria de la variable independiente por la sumatoria de la variable dependiente, todo eso dividido entre n, y todo ello se divide entre la sumatoria de la variable independiente al cuadrado menos, acá tendríamos la sumatoria de la variable independiente al cuadrado, todo ello sobre e. Esa era la fórmula más compleja que hay que recordar, ¿no? Pues a partir de esto ya podemos concretar nuestros valores. Vayamos viendo si evidentemente podemos capturar nuestro proceso. Pues para determinar esas sumatorias tenemos que definir nuestros, ¿cómo se diría? Nuestra tablita, ¿no? Donde se vaya a estimar esos valores. Vayamos construyendo nuestra tabla, tiene que tener esas columnas respectivas. Bien, vayamos viendo por acá. Ya necesitamos esa información. Voy a hacerla por acá.
Y empezamos a dividir. En primera instancia va a ser esta división pequeñita. Ya vayamos organizando nuestra información. Me van a ayudar, por favor, a multiplicar los valores que tenemos. Acá vamos a anotar la primera variable, en este caso es la variable independiente, que viene dada por h. Luego acá estará pues, la variable dependiente. Ya si h es de 0.8 kilómetros, ¿no? Dice que la altura es de 1. Si es de 5 kilómetros, la presión, perdón, es de 0.5. Si la altura es de 10 kilómetros, la presión es del 0.25. Si la presión es de 15, colocar muy bien este valor, la presión es del 0.12. Si la presión es de 20, vean, la presión es de 0.06. Y si la presión es de 25, la presión es de 0.03. ¿no? Cada vez se va dividiendo más. Entonces tendríamos ese ajuste en la tabla. Ya, entonces ahora tenemos que complementar acá las otras dos columnitas que tiene que ver con el estudio de los productos, ¿no? De estas dos variables, y el otro evento tiene que ser con el evento al cuadrado. Y vamos a calcular una más para definir el error de en realidad los valores pronosticados. Ya vayamos detallando esta parte. Estos son los famosos HIs, los P sub Is. Ahora necesito acá, el primero sería HI por P sub. Por favor, váyanme ayudando ahí el producto de HI por la columna de los P sub. 0.8 por 1, eso es 0.8. ¿Cuánto es 5 por 0.5? 2.5, licenciado. Ya, 2.5. 10 por 0.25. 2.5 igual, licenciado. Ya, 2.5. Ya, 15 por 0.12. 1.8, licenciado. Ya, 1.8. Vamos a anotar ese valor. El siguiente, por favor. 12. Ya, sería 2.0. El otro, 25 por 0.03. 1.2, licenciado. Ya, 1.2. Y ahora hay que colocar en esta otra columna los HIs al No, cuadrado. licenciado. El BT por 0.06 es 1.2. Ya, acá es 1.2. Vayan verificando, por favor. Es 1.2, me indica. ¿Y el de abajo? ¿Está bien? Y el de abajo es 0.75. Ya. Ya, muy bien. Vayan revisando si los productos están bien correctos para no tener problemas a futuros en el cálculo, ¿no? Y ahora tenemos que operar, ¿no? 0.8 al cuadrado, 6.4, ¿está bien? ¿Está bien o no?
¿O es 0.64? ¿Cuánto es? 0.64, 64, licenciado. licenciado. Ya, entonces borremos esto. Había sido 0.64. 5 al cuadrado, eso es 25. 10 al cuadrado es 100. 15 al cuadrado es 225. 20 al cuadrado es 400. Y 25 al cuadrado es 625. Ahora tenemos que sumar las columnas. Por favor, vayamos sumando cuánto nos dan nuestras sumatorias acá. Los totales, por favor. Ya, por favor, vayamos viendo. Vayan corrigiéndome si ese valor está bien. ¿Cuánto sale la primera suma, por favor? Una coma 96, licenciado. ¿Cuánto? La primera columna. 1,90. Me falta la primera columna. $75.8, licenciado. ¿Ya? 75.8. ¿Y la última? ¿Alguien tiene ese dato? $1,375.64. Ya, 1000. 375,64. .64. ¿Ya? Está muy bien. Ya, entonces hay que calcularlo con mucho cuidado. Se puede hacer por una tablita Excel también esos ajustes, ¿no? De forma correcta. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, ya vamos a acá solamente sustituir, ¿no? Los valores. En la formulita de trabajo. Entonces vayamos sustituyendo. Esto va a ser igual. Vamos a poner acá la línea de división. Ya vayamos sustituyendo. La sumatoria de los HIs por P sub is, aquí lo tenemos, vale 9.55. Menos la sumatoria de los HIs es 75.8. Y por, aquí tendríamos que multiplicar por la sumatoria de los P sub is, que es 1.96. Todo eso dividido entre n. N es la cantidad de datos que yo tengo. En este caso se tienen 6 datos. Todo ello sobre la sumatoria de los HIs al cuadrado sería 1375
1.64. Ya. Colocar bien esta parte. Menos, tendríamos luego, menos la sumatoria de los HIs, que vale 75.8 al cuadrado. Todo eso dividido entre también es 6, ¿no? Entonces, por favor, vayan introduciendo esos valores en la maquinita y vamos a concluir cuánto nos da el valorcito de B. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Sí? Dime. Entre la sumatoria de HI por PI me sale 8.95. Ya, entonces no tengo En que el ir suyo le ha salido 9.55. ya 8 punto, 95. ya 8.95. Por favor, vayan corrigiendo ese valor o verificando. Por favor. Si evidentemente sí estamos corrigiendo ya. Antes Licenciado, es 9.55. Estaba bien, licenciado. estaba ¿Sí? bien. A ver, revise por A ver, un favor. ratito, Sí, por lice, favor. está bien. Ya. Tuve que El sumar digitalmente. 95.55. Eso está bien, A ver, licenciado. mientras no haya otro error más. A ver, vayamos corrigiendo. Está bien, Lice. Ah, ya, ok, me alegro. Entonces, Entonces el mío debe ser. Voy a revíselo verificar, por ahí nomás licenciado. ahí. Algún valorcito está mal visto, me dice nomás. Ujú. Ya. 0,5, 2,5. Los que ya están colocando los datos, ¿alguien ya sacó el valor de B? Licenciado, sale menos 0.03. Bueno, 0.03. Correcto. Ya, una vez que tenemos el valor de B, ahora nos ponemos a calcular el valorcito de A, que es igual, ¿no? Ustedes ya saben, es la variable dependiente P sub I en promedio menos el valorcito que hemos encontrado, en este caso es B, veces la variable independiente. Ya sería HI, pero en promedio. Entonces acá tendríamos el promedio, es la sumatoria de los P sub I sobre la cantidad de datos. Entonces tendríamos 1.96 sobre 6 menos, ya, acá tendríamos el valorcito de B que nos salió menos 0.03 multiplicado por HI. HI y la sumatoria es 75.8 dividido entre 6. Ya, por favor, vayan colocando esos valorcitos en la maquinita también y vayan viendo cuánto nos da.
¿Cuánto da, por favor? Vayamos corroborando nuestras formulitas acá. Si era la variable dependiente menos valorcito, ¿no? Término suelto. Entonces. ¿Ya cuánto sale el valor de A? Ya lo deben tener, por favor, ¿alguien? $0.70, ingeniero. Ya. Pues ya podemos concluir acá arriba, ¿no? Podemos indicar entonces acá que la presión que depende de la altura estimada, la que nos va a ayudar a estimar eventos, ya sean para el futuro o en algún instante en particular, dice que es A más B veces H. A ver, vamos a ver, A vale 0.70 más B, pero B vale menos 0.3, entonces más por menos sería menos 0.03 por H. Esta es la función lineal para este tipo de problemas del inciso o del numeral 1. Vamos a encuadrar. Entonces, con esta función ya podemos hacer algún pronóstico a futuro o bien en el momento que se nos pide. Ya son funciones de esa naturaleza. Entonces estamos en el numeral 1. Ya, entonces con esta función vamos a ir detallando la columna de las estimaciones lineales. Lo que tengo que hacer ahora es calcular P gorro. Y P gorro nace de la sustitución de los H. Sustitúyame en esta fórmula H 0.8 y veamos qué nos sale. Vayamos haciéndolos todos. Tendríamos que colocar 0.70 menos, vamos a colocar menos 0.03 por 0.8. Menos 0.03 por 0.8. No sé si coinciden, el valor que me sale a mí es 0.7, veamos. Luego tendríamos cuando la altura vale igual a 5 kilómetros. A ver, por favor, vayan revisando. Cuando es igual a 5 kilómetros me sale 0.55. ¿Está bien? La presión. Sí, sale 0.55. ¿Ya? Luego tendríamos cuando la altura es equivalente a... Son las 3 de la tarde, en punto. Gracias. Acá sale 0.40. Luego tendríamos cuando la altura es igual a 15, sale 0.25. Y cuando la altura es igual a 20, tenemos 0.10.
¿Estamos bien? Vayan verificando, por favor. Y acá sale negativo. Menos 0.05. ¿Está bien? El valorcito. Sí, le hice. Ya, muy bien. Entonces, esos serían los valores pronosticados dentro de este evento. Notemos que hay una diferencia grande, ¿no? Desde 1 a 0.68 es abismal. Acá hay un poco de error, ¿no? Aquí hay mucho, ¿no? En algunos valores que nada que ver. Tal vez este modelo lineal no sea el que se ajuste a este comportamiento. Y se ve con la gráfica, ¿no? Vean, la gráfica parece no mostrar una línea, ¿no? O sea, eso es lo que quiere que observemos, ¿no? Que el numeral I, si fuera viable, entonces se pronostica para el inciso B. Pero vean, el comportamiento de la gráfica más es como un tobogán, ¿no? De bajada. Y no parece formar una línea. Entonces, parece que este modelo no es el más adecuado para realizar esas predicciones.